faltó la lluvia, ¿no? Estaba como llovizando un poquito, pero aquí estamos. Amén. Muy bien. Definitivamente hacer énfasis en el anuncio, el aniversario de nuestra iglesia. Realizaremos el 24 y 25 de mayo. Amén. Así que porque estamos preparando todo para tener esa celebración especial y que podamos celebrar la presencia de Dios y será una bendición tenerle a toda la iglesia, ¿no? Precisamente este espacio es para la iglesia, así que la idea es no faltar. ¿Estamos de acuerdo? Así que si tiene pensado pasear para allá para esas fechas, por favor corra la fecha y coloque ahí ir a la iglesia. ¿Listo? Así que la idea es que podamos venir y podamos disfrutar de esos espacios importantes que estaremos celebrando en este lugar. Amén. Muy bien, ahora sí, quiero entonces que nos preparemos para la palabra. ¿Está listo para hoy? ¿Para lo que el Señor quiere decirnos? Ok, ¿para lo que el Señor quiere hablarnos en este momento? Perfecto, muy bien. El día de hoy es un día especial porque estaremos terminando un tema que empezamos hace un tiempo atrás. No sé si lo recuerdan, tema que empezamos hace unos miércoles atrás. Y la idea hoy es culminarlo, finalizarlo, para que entonces cerremos con broche de oro ese tema tan importante que hemos venido tratando, que hemos titulado Fábulas o Doctrinas. ¿Lo recuerda alguien? Creo que algunos de los que están aquí han venido, a alguno o a los dos, o también de pronto lo han escuchado en las redes. Importante tema, ¿no? Definitivamente ha sido una bendición poder hablar un poquito acerca de esto y hacía rato que quería hacerlo referente a varios versículos que aparecen en la Biblia en cuanto a eso. Quisiera leer algunos textos bíblicos. No le voy a dar las citas porque no quisiera que de pronto se distrayera buscando, sino que pueda oír lo que dice la palabra del Señor. Y ahorita vamos a ir al texto base, el cual estaremos leyendo entonces para que podamos ver esa última parte del tema. ¿Está bien? Cuando hablo de fábulas o doctrinas, venimos trasegando en un tema que está a lo largo de la Biblia y que empezó con Jesús. Que empezó con Jesús cuando definitivamente le causaba malestar al Señor la postura de los fariseos. Todos creo que conocemos las famosas historias, conversaciones, escenarios que tenía el Señor Jesucristo con los fariseos. Los fariseos, una rama del judaísmo, sacerdotes dedicados a estudiar la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? En la Biblia los encontramos, en los evangelios. Particularmente no se perdían predicación de Jesús. Siempre que Jesús predicaba eran los que estaban en primera fila, pero lamentablemente la mayoría de ellos no estaban con el sentir o con el deseo de aprender de Jesús, sino con buscarle la quinta pata al gato. ¿Estamos de acuerdo con eso? De buscarle la fisura, de buscarle la equivocación, de poder contrarrestar a Jesús y arremeter con respuestas un tanto agresivas. Y pues para mí es un secreto que la cuestión causó tanto malestar que precisamente en términos humanos, le llevaron al mismo sacrificio por dictaminarlo de blasfemo, de corrupto, de hereje, de que no venía de Dios, y específicamente porque consideraban que Jesús rompía la ley y no cumplía con lo que Dios había mandado. Particularmente esto era lo que le causaba malestar a los fariseos. Sentir que Jesús no cumplía con lo que Dios decía en la ley. ¿Está bien? Y este malestar, que aunque si bien lo leemos en la Biblia, y hasta el día de hoy se usa la palabra fariseo no para bendecir, sino para ofender, ¿no? Es mucho fariseo. Y precisamente viene, lamentablemente, de una fama que se crió con estas personas por lo mismo que hicieron en contra de Jesús. Pero los fariseos, en síntesis en la Biblia, pues eran buenos, porque buscaban defender la palabra de Dios. ¿Y cuántos creen que necesitamos defenderla? Está bien. Pero ya se fueron a una rama y a una parte que para mí es ya orgullo, que para mí ya es ganas de molestar, ¿sí? Que ya es hacer la vida difícil, que ya es ponerle cargas al evangelio y colocarle tantas cargas que ninguna persona podría entonces cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Así que estas personas hicieron muchas cosas acerca de esto y los fariseos precisamente, para sintetizar la cuestión,
no le facilitaban la vida de fe a la gente, sino que lamentablemente se la cargaban. No le facilitaban la vida de fe a las personas. La fe, según los fariseos, era casi que imposible. Y lamentablemente ellos estipulaban algunas cositas pequeñas o sin importancia como si fuera palabra de Dios. Y condenaban a la gente más que salvarla. En sus labios habían más palabras de condenación que de salvación. Así que lamentablemente se comenzaron a distinguir por ser personas hipócritas, por ser personas que miraban por encima del hombro a los pecadores y que particularmente decían o profesaban ciertas fábulas como si fueran doctrina. Ejemplo, no mezclarse con los mundanos. Para un fariseo no era posible mezclarse con los mundanos porque me enteco, porque me contamino. Pero Jesús rompía esos estereotipos, pues al juntarse precisamente ir a comer a casa de pecadores, ¿no? Lo vemos en la Biblia, lo hemos leído. Así que esto le causaba malestar a los fariseos. Temas como el ropaje, el pelo, las mujeres en el ministerio y demás cosas que en el momento, pues vuelvo y digo, no le facilitaban la fe a las personas, sino que la llevaban era a la condenación. Pues bien, este escenario, aunque bíblico, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y lamentablemente me he dirigido con estos mensajes a hablar a esa parte de que el cristianismo y las iglesias cristianas, no todas, pero algunas, se han ido más por esa línea, por la línea de cargarle a la gente su fe más que facilitarle la palabra. Lamentablemente descubrimos a lo largo de la historia, porque no voy a mencionar denominaciones, sino voy a hablar de que el ser humano nos hemos complicado y que definitivamente en busca o en el escenario de querer buscar la santidad y la palabra de Dios y querer guardarla, muchos lamentablemente han predicado más de condenación que de salvación y han querido más bien cargarle la vida a las personas haciéndolas cumplir ciertas cosas que no son doctrina y que la gente las pasa por doctrina, como por ejemplo, vuelvo y digo, no mezclarse con los mundanos, el tipo de música que se escucha, el género, ¿no? No hablo de la letra, sino del género. No, que las canciones rancheras son del diablo, esas no hay que escucharlas cuando adoran a Dios. Que ciertos géneros musicales no deberían escucharse. Que ciertas cosas no deberían comerse. Uno de los más famosos, que las mujeres no deberían predicar ni estar en el ministerio. Que la forma de predicar en los púlpitos debe ser con corbata. Esto es doctrina para muchos. Por ejemplo, no ver televisión, no ver televisión porque ver televisión es del diablo. Ejemplo, no comer cerdo porque el cerdo es prohibido en la Biblia, entonces es del diablo comer cerdo. ¿Estamos de acuerdo? No pescados que no tengan escamas sino piel porque es del diablo comer porque no se puede. Y la verdad es que muchas personas se han ido por estas ramas y a veces son cristianos ya antiguos que llevan mucho trasegar con Cristo. Y hay gente que quiere tener fe y que quiere agradarle a Dios, que quiere tener fe. Entonces tiene una fe inocente y se encuentran con este tipo de lugares, de iglesias, de personas que lamentablemente no les ayudan a acercarse a Cristo, sino que les cargan. ¿Alguien se siente identificado en este lugar? Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Cuántos no hemos estado en la incertidumbre de saber qué debo hacer y qué no debo hacer para agradar a mi Señor? Y es aquí donde la cosa se comienza a poner un poquito peluda, porque definitivamente nos estamos pareciendo a los fariseos cuando comenzamos a hacer pasar cosas en la vida que son de madurez como doctrina. Y hay que aprender a hacer la diferencia. Yo no pretendo en estos mensajes de fábula, en este mensaje titulado Fábulas o Doctrinas, decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Quiero darle espacio, más bien es a que tú y yo busquemos incesantemente al Espíritu Santo para que nos lleve a ser maduros en la fe. Y cuando llegamos a ser maduros, entonces, por madurez, sabemos qué es fe y qué es cosas de madurez. Para que no tengamos que discutir y decir, vi al hermano tal allí que lado haciéndolo. Eso es pecado.
Pasé por la hermana de tal lugar y lo vi viendo Yo Me Llamo. Se va a ir al infierno. Ay, fulanito estaba viendo la telenovela Pasión de Gavilanes. Se va a ir al infierno. Porque eso no lo deben ver los hijos de Dios. Y hay gente que promueve ciertos paradigmas como si fueran doctrina. Y en la Biblia no está. Entonces, me refiero a versículos como los siguientes. Un día Jesús, en el caso de los fariseos, les dijo así Jesús. Les dijo, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, dijo Jesús, refiriéndose a eso. En otra oportunidad también se dijo, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas, dijo Jesús, insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ahí está súper claro, eso lo dijo Jesucristo. Siguió diciendo el Señor, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los demás. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues les cierran las puertas del reino de los cielos en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Con Jesús no se acabó el problema. Pablo tuvo que escribir también varias cartas y decir lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso, diciéndole a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hablando de eso. En otra oportunidad también el apóstol Pablo dijo, cuando partí de Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Eso solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve a una vida de fe. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. En otra oportunidad dijo también Pablo, desechen las fábulas profanas y de viejas, no lo puedo decir, ejercítesen en la piedad. Gracias, mi hermano. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, porque las viejas sí tienen cuentos, ¿no? En lugar de eso, entrénense para la sumisión a Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y a más impiedad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Le acabo de leer un listado de versículos que Jesús dijeron acerca de ese tema, acerca de creyentes dentro de la iglesia que lamentablemente se quieren complicar la vida en la fe, que han pasado a creer algunas cosas como doctrina, siendo fábulas. Y cuando hablo de fábulas, te quiero decir que en la vida hay decisiones que son de madurez. ¿Que son de qué? Que son de madurez. Pastor, es que mi familia se va a reunir y eso se van a hartar. ¿Será que yo puedo ir? Es que está cumpliendo años nuestra madre y los demás hermanos no son cristianos, son mundanos, y eso es jartera segura. ¿Será que yo puedo ir allá o no puedo ir? Mi hermano, hay cosas que son de madurez y hay cosas que son de fe. Y es importante que tú hagas la diferencia para que no te enranches
para que no te confundas y sobre todo para que no sientas que estás perdiendo a cada rato tu salvación. Como gente que siente eso. Entonces, mi querido hermano, le hice como un abrebocas, una introducción acerca de lo que es este tema, que está en nuestras redes sociales, 2 predicaciones. Ya las he dado en la iglesia y hoy pretendo terminarla, hoy pretendo cerrar la predicación, así que no entraré más a profundizar acerca de lo que acabo de hablar porque ya hay 2 predicaciones para eso. Le invito a que las vea. Amén. Ahí en YouTube las puede encontrar. Pero Pablo definitivamente con la iglesia de Éfeso abordó este tema tan importante que nos compete a nosotros también porque en lo personal, en mi vida cristiana, he caminado por varios lugares y me he encontrado con personas que lamentablemente quieren discutir con uno acerca de cosas que no son para discutirlas. Pero hay gente que le encanta discutir. Le encanta discutir que si la cruz se puede usar o no. Le encanta discutir si se puede tomar cerveza o no. Le encanta discutir si se puede ir a una fiesta o no. Le encanta discutir qué ropa se debe usar o no. Le encanta discutir hasta qué fondo de pantalla toca poner en el celular para que le agrade a Dios. Le encanta discutir cosas pequeñas como si fueran doctrinas. Y nos estamos complicando la vida. Y lo más tremendo es ir a adjudicarle a alguna de ellas perder la salvación. Cuando nos empezamos a meter con eso, la gente anda con miedo y la gente siente que no puede ser salva. Es más, yo conocí muchas personas que precisamente se alejaron de la iglesia y se alejaron de la fe porque se encontraron con este tipo de cristianos que todo es una prohibición y dijeron, ¿para qué voy si ya estoy condenado? ¿Para qué me acerco a la iglesia si yo ya no tengo oportunidad? Lo mismo cuando se habla de santidad, y estoy que me predico acerca de eso, porque mucha gente ignora su santidad en Dios. Ignoran que la santidad es algo que recibimos por Cristo, no que nos ganamos nosotros. Y que hay que entender la santidad inmediata y la santidad progresiva. Y hay gente que son buenos piadosos, buenos cristianos, le preguntas, ¿eres santo? Y dicen, no, yo no soy santo. Entonces, no estás entendiendo lo que Pablo y lo que la Biblia doctrinalmente sí nos dice. Hay mucha confusión acerca de todo esto, definitivamente. Las personas no tienen clara su fe y lamentablemente hay cosas que son fábulas que la gente las ha tomado como doctrinas, pero que han hecho más daño. Por eso hay que hablar de eso. Lo que es la religiosidad y el legalismo, hay que decirlo abiertamente porque no me estoy metiendo con ninguna denominación, le están haciendo daño a la iglesia. En nombre, escúcheme, de guardar la santidad. En nombre de tener celo por el Señor. Pero nos hemos metido a complicarle la vida a la gente y ninguno puede ser salvo ahora. Porque todo es pecado o todo es del diablo. Hay gente que no tiene la capacidad de asumir los errores, las consecuencias de sus propios errores y están culpando al diablo por todo. Lo andan culpando por todo. ¿Para qué se hizo el diablo? Para culparlo. Y ni hablar de otro tema un poquito espinoso que también pienso tocar hoy. Y es de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Hay creyentes que todo le echan la culpa a la iglesia católica. ¿Le tienen una rabia? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué nosotros nos encanta ese tipo de cosas, las supersticiones? Y ni hablar de lo que ha sucedido en estos días en el Vaticano. Todo el mundo esperando el Papa Negro porque se va a acabar el mundo. Supersticiones que en la Biblia no están, pero que la gente le encanta enviar videos por WhatsApp. Oh, estoy equivocado. Mi hermano, ¿acaso nos mandaron a hablar del Papa o nos mandaron a hablar de Cristo? ¿De qué nos mandaron a hablar? Nos mandaron a ganar almas. Y mientras tú pierdes el tiempo viendo videos que no deberías estar viendo y cosas que no deberías estar pensando, almas se están perdiendo. Porque Cristo viene pronto, eso sí es una realidad. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que busco con este mensaje es llevarte a que te enfoques en lo que realmente el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos. No en que nos detengamos en cosas que están haciendo que nuestra fe se frene. No sé si me estoy haciendo entender. Y como no quisiera, escúcheme, dejar cabos sueltos, le digo a toda la audiencia presente y a los amigos que nos ven por redes sociales, escuches el primero y el segundo mensaje. Porque o si no, quedan cosas sueltas. Así que allí hay aclaraciones específicas acerca de lo que me estoy refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo, como le mencionaba,
tuvo que tratar este tema con la iglesia de Éfeso y entonces le escribe una carta a Timoteo, dos cartas especialmente, y en una parte de la carta le escribe acerca de esto y es lo que estamos viendo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quisiera invitarle a que abra su Biblia allí, por favor. Aló. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo ¿qué? 1. Leeremos en Reina Valera y la palabra del Señor dice así. Me encanta cómo inicia el texto Pablo. Él dice, pero el Espíritu. Y en otra versión dice el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ese es el punto. ¿Teniendo qué? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es ¿qué? Bueno, y nada es de desecharse. Y si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es que había gente que no comía morcilla en el tiempo de... Porque la morcilla es del diablo. ¿Qué dice la palabra? Que la santifique por la oración de la palabra. En el tiempo de Pablo habían supersticiones en los creyentes como hoy en día siguen existiendo. Las supersticiones específicas del tiempo de Pablo eran eso, gente que decía que había que abstenerse de casarse porque las relaciones sexuales eran pecado, y en busca de la santidad, entonces la gente comenzó a prohibir casarse. Imagínense esos extremos a los que llegaron. Y hoy en día no es raro, desde otros escenarios. También la Biblia menciona que en el tiempo de Pablo algunas doctrinas se habían levantado para prohibir ciertos alimentos. ¿Y qué está haciendo Pablo con este texto? Está derribando eso, está diciendo, no se pongan a ponerle cuidado. Todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo, santifíquenlo. ¿Y me estoy haciendo entender? Bien, eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. De aquí sustrajimos un primer principio o un primer consejo que nos recomienda la palabra ante tanta fábula y doctrina que hay. Nos recomienda la palabra ser entendidos. Esa es una primera predicación. Luego, el texto sigue diciendo, por favor lea versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buenos ministros de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina. ¿Escuchó? Eso sí es doctrina, de la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Segunda predicación, vimos el segundo consejo que nos invita el texto bíblico a no solo ser entendidos, sino ser espirituales. Esa fue la segunda predicación. Le estoy haciendo un resumen para que usted las pueda ver. Y dijimos en ser espirituales que el Espíritu Santo, recuerde que el que empezaba a hablar era el Espíritu, ¿se acuerda? Versículo 1, pero el Espíritu dice, solo le voy a dar esta frase para que usted vea las prédicas. El objetivo del Espíritu Santo es llevarnos a lo siguiente: no a que vivamos queriendo pecar y no podamos, sino que pudiendo pecar no queramos. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es que a veces con tantas cosas se presenta la gente, tú quieres pecar pero no puedes. Prohibición. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar es a que pudiendo pecar no queramos. Eso es. Es más, eso sí es verdadero poder. Que pudiendo hacer algo no se quiera hacer. Y eso solo lo hace el Espíritu. Eso es parte de lo que predicamos. Y hoy pretendo terminar la predicación con los últimos versículos de la perícopa. Versículo 9. Ahora sí, dice la palabra. Palabra fiel es esta y digna
de ser recibida ¿por quién? Por todos. Es palabra fiel y es palabra digna de ser recibida por todos, por todas las personas. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11 y último, esto manda y enseña. Pablo, dándole instrucciones a Timoteo acerca o en un mundo o en un escenario rodeado de fábulas que se creían como doctrinas. Y el tercer consejo que la palabra del Señor nos da ante las fábulas y doctrinas que existen es que no solo seamos entendidos, sino que seamos espirituales y además, número 3, que seamos esforzados. Y ahorita me va a entender por qué el principio es seamos esforzados. No podemos olvidar, versículo 9, que Pablo dice, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Pero ¿sabe por qué Pablo hizo ese calificativo en ese versículo? Porque el que está hablando es el Espíritu Santo a través de él. ¿Recuerda lo que decía el versículo 1 del capítulo 4? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4? Dice así, pero el Espíritu, ¿quién viene hablando desde el principio? En medio de tanta fábula y en medio de tanta doctrina, lo que busca, lo que quiere Pablo es llevar a los creyentes a que escuchen la voz de ¿quién? El Espíritu. Porque la voz del Espíritu Santo es palabra fiel y es palabra digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, en medio de lo que Pablo está enseñando, versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos, nos esforzamos, es el principio. Y trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador. Si tú miras y analizas el ministerio de Pablo y el ministerio de Timoteo y el ministerio de todos los grandes de los hechos de los apóstoles, ellos no se dedicaron a refutar que eran fábulas y que eran doctrinas. ¿Sabe a qué se dedicaron? Se dedicaron a ganar almas. Estaban enfocados. ¿Que se hizo necesario escribir acerca del tema? Sí, pero ni siquiera a Pablo le parece relevante que no hizo un listado de qué fábulas se deben creer como doctrina, sino que simplemente toca el tema, porque para Pablo no es relevante. Dice, yo más bien me estoy esforzando, es en lo que tengo que esforzarme, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, de todos los hombres. Pablo tenía clara su misión. Su misión no era ponerse a debatir con otros creyentes qué se debía comer o qué no. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que recomienda no se metan en discusiones inútiles. Si hay un creyente de otra denominación que no es la tuya y quiere venir a tratar de pelear contigo a ver si la iglesia de él tiene razón o la tuya, dile así, mi hermano, mira, esto es una discusión inútil, ¿por qué no más bien juntos vamos y ganamos un alma? Pablo hubiese respondido así, es lo que está diciendo el texto. ¿De qué te sirve a ti ponerte a discutir cuál es el género de música que agrada a Dios? Dime de qué te sirve. ¿Acaso eso incide en tu salvación? Perdóname lo que te voy a decir. Pero hay cosas más importantes para Dios que mirar, que, que estar pendiente de ti a ver si lo que estás viendo o no estás viendo es doctrina o es una fábula. ¿Es pecado o no es pecado? Al Señor le interesan las almas que se están perdiendo. Y por usted y yo ponernos a discutir de cosas que no tenemos que discutir, y lo más triste del tema es que es con otros creyentes. Es que es con otros creyentes. No es ni siquiera con los amigos nuevos. Es que es con otros creyentes. Y este tipo de pleitos lo que han traído en la iglesia son divisiones. Para no ir tan lejos, ¿tú por qué crees que existen tantas denominaciones? Porque esto les parece que esto es así, porque esto les parece que la cosa es así, porque esto, y yo lo digo perteneciendo a una denominación, pertenezco a las asambleas de Dios,
de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Pero definitivamente, cuando vamos a la palabra del Señor, descubrimos que no hay que detenernos en cosas inútiles. Habiendo una misión más importante que detenernos a discutir cosas inútiles. Que si el pelo largo o si el pelo corto, que si la falda larga o no tan larga, que si esto o aquello. Y te voy a decir una cosa para traer paz al corazón, porque algunos estarán diciendo, pero es que pastor, hay cosas, sí, recuerda, hay cosas que son de madurez, hay cosas que son de doctrina. La Biblia dice, todo me es lícito. ¿Tú cuál crees que es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de una persona? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Mi hermano, si a usted le parece que la falda es muy cortica, que la hermana está usando, que la está usando muy cortica, mi hermano, pídale al Espíritu Santo que redarguya el corazón de esa hermana. Aló. Cuando uno, dígame a quién no le ha pasado lo siguiente, a ver si el Espíritu Santo no ha hecho esta obra. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a los pies de Cristo y les seguía gustando hacer cosas que no debían hacer? A usted, no, a los demás no. Ay, perdónenme, querubines, discúlpenme, serafines, están por encima del bien y del mal. Pero ¿cuántos de los que están aquí, el Espíritu Santo no fue el pastor, no fue la iglesia, le redarguyó y te hizo sentir, mira, eso que estás haciendo está mal? Mire, le voy a contar un testimonio personal, esto no es doctrina, esto es un testimonio personal. A mí me gusta ver películas y a mí me gustaba ver cierto tipo de películas de cierto calibre, y cuando empecé a meterme con Dios y a buscarle, me pasaba que me gustaba seguir viéndolas y las veía, pero resulta que después de verlas me sentía raro y no necesité que el pastor me dijera, estás en pecado. No, sino que el Espíritu Santo comenzó a hacerme sentir allí, a compungir mi corazón y hacerme sentir que no debía hacer eso. Y empecé a quitarlas y empecé a reemplazarlas por otras que edifican, con un mensaje claro, con un mensaje bonito. No todas ellas son cristianas, tengo que decirlo, pero con un mensaje bonito, con un mensaje edificante. Mi hermano, hay cosas que son de madurez y hay otras cosas que son de fe. Cuando el Espíritu Santo realmente está en el corazón de una persona, lo comienza a redarguir. No es tu labor ni mi labor juzgar al hermano o a la hermana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, trabajar y sufrir oprobios, como dice el versículo 10, es esforzarse por lo que realmente importa dentro de la vida y dentro de la fe en el Señor. Esforcémonos. ¿Por qué? Por preservar y por perseverar lo que realmente la Biblia nos lleva enseñando y nos lleva diciendo desde siempre, desde hace 2000 años. El tema y el mensaje de Dios sigue siendo el plan de salvación. Dígame qué otro tema es relevante para Dios en la palabra, si no es ese. Así que el objetivo es ese, esforzarnos en preservar eso. Por eso no te esfuerces buscándole a las fábulas verdades salvíficas que nunca encontrarás en ellas. Parte de la gran obra del Espíritu Santo es madurarnos y enfocarnos. ¿Me entendió lo que dije? Parte de la obra del Espíritu Santo en ti es madurarte y enfocarte. Y le voy a decir una cosa, todo creyente que inició en su caminar con Cristo, la mayoría nos ha sucedido que hubo un momento donde nos sentimos con poder porque oramos y un demonio se fue, porque oramos y un enfermo se sanó, y porque estamos viviendo esa primera parte del amor de Cristo y nos convertimos en inmaduros. A todos nos ha pasado. Todo creyente en algún momento de la vida sintió que era más santo que otro. Aló. No a lo bien. De verdad que sí. Y eso particularmente suele pasar en los primeros 6 meses, 1 año o 2 años de ser creyente. Hay una cierta inmadurez porque con fervor oras, entonces sientes que eres más santo que otros. Porque Dios te está respaldando y las cosas te están saliendo bien, sientes que estás en más santidad que otros. Y todo creyente ha pasado por ser inmaduro.
Te tengo que decir que una de las obras del Espíritu Santo es madurarte. Por eso, mire una persona que lleve muchos años en el Evangelio, una persona a seguir, y tienden a ser gente silenciosa, gente que no habla mucho, pero cuando habla, es gente que no anda alardeando de sus experiencias personales. Hay gente que no se le puede dar un micrófono porque comienza a contar lo que Dios les mostró. Solo contando experiencias. A mí el Señor se me reveló. Y eso a veces es más inmadurez que espiritualidad. Ay, ay, ay. Perdona por este mensaje. Por eso nosotros en el púlpito no predicamos nuestras experiencias, predicamos la palabra. Dime, ¿cuántas veces Jesús llegó ante sus discípulos, por lo menos que esté en la Biblia, que nos diga lo que él vivió en la intimidad con el Padre? Lo que es íntimo es íntimo. ¿Que hay que contar testimonios? Claro que sí, hay que contarlos, porque eso edifica la fe. Pero la gente que habla mucho de sí misma con Dios, que Dios le muestra, que Dios le revela, que Dios le dijo, que Dios le dijo que dijera, que profetizó a través de él, que el Señor le mostró, que vio tal cosa, es gente que tiene problemas de carácter y es gente lista para ir al desierto. ¡Aló! ¿Me estoy haciendo entender? La mayoría de creyentes en los primeros 6 meses, un año, 2 años de ser creyentes, pasamos a un leve estatus de orgullo que nos hace sentir más santos que otros, que nos hace sentir que a nosotros Dios nos muestra y a los demás no. Y eso hay que tener cuidado con eso, porque eso es falta de formación en el carácter. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que esforzarnos por ganar almas. Así que no nos esforcemos en debates para tratar de convencernos a los otros mismos. A mí me parece muy ridículo. Y yo se lo digo de esta manera porque yo lo hice. Uno tratar de convencer a otro creyente de cosas que a uno le parece que son así. Tratar de convencer a otro creyente de situaciones, de pensamientos, de ideologías, y a veces no es con el fin de edificar, sino de hacer sentir mal. Y eso es importante tenerlo en cuenta y sacarlo a la luz. Por eso no nos esforzamos en eso. La palabra nos invita a esforzarnos en lo que verdaderamente le interesa a Dios. Digo esto por lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Yo quiero que tú entiendas ese versículo. Ese versículo es como decir, ante tantas palabras que han dicho, si hay una palabra que es fiel y digna de ser recibida, es esta. Es haciendo una salvedad en medio de tanta palabrería. Es haciendo una salvedad en medio de tanta enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo desde el inicio viene diciendo que el que está hablando es el Espíritu Santo. En este mes que hemos hablado de la pentecostalidad, acerca del Espíritu Santo y que estamos hablando de eso, sí me gustaría en un reto personal y también retarlo a usted, a que de verdad, le pidamos al Señor que nos ayude a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. No a las supersticiones, ni tampoco a lo que a nosotros nos parece. Es que yo siento, es que yo siento de parte de Dios, qué palabras a veces tan difíciles. Porque hay gente diciendo que sintió de parte de Dios y lo que tenía era un dolor de estómago. Y están diciendo que sintieron de parte de Dios. O que Dios me dijo, qué palabras y frases tan delicadas. La verdad, personalmente quiero abrirle mi corazón y decirle que no me gustan. ¿Cuándo me has oído decirme, Dios me dijo? La Biblia dice. No sé si me estoy haciendo entender. Y con esto no estoy anulando que Dios hable. Pero es que decir que Dios me dijo le da un margen a cualquier cosa. Se lo digo por esto, se lo digo porque he visto gente que realmente está en pecado o está haciendo cosas que no debería hacer, que están en la Biblia, en el listado de pecado, y la gente la está haciendo en nombre de que Dios le dijo. Oye, ¿por qué no te has casado? No, Dios me dijo. Ah, bueno, si Dios le dijo, dígame cómo hacemos ahí.
Dígame, exacto. Si Dios le dijo ni los ángeles pueden hacer nada. Conocí una persona así, conocí una persona que estaba viviendo en fornicación, es decir, que no se había casado y era pastor de una iglesia. Y particularmente de ese tipo de creyentes que, vuelvo y digo, condenan más que salvan, y condenaba a su familia, y la familia de esa persona venía bien a esta iglesia. Y cada vez que hablaba con la familia arremetía contra esta iglesia, contra todas las denominaciones, y ellos le dijeron pues con rabia, bueno, y usted está en fornicación, entonces ¿qué? Y él dijo, no, 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 es que a mí Dios me dijo. Dígame, ¿qué hacemos ahí? Ese tipo de lenguaje, hay gente que cree que lo hace muy espiritual, pero realmente no lo hace espiritual. ¿Sabes qué te hace espiritual? Te hace espiritual tu relación con el Espíritu Santo y tu relación con la palabra de Dios. Eso te hace espiritual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hacer discípulos. Realmente, para hacerlos hay que esforzarse y debemos esforzarnos en hacerlo. Incluso lo hemos estado predicando en los líderes, en los servidores, hemos estado promoviendo eso, porque hacer discípulos sí es de vida o muerte. Y de verdad, yo también quiero abrirle mi corazón y de verdad le pido a Dios esto. Yo hago esta oración y le digo, Señor, dame carga, dame peso por el perdido. Porque a veces, le soy sincero, yo a veces no siento carga por los perdidos. Siento carga a veces porque no tengo plata. Eso solo le pasa al pastor. Me carga más pensar que no hay para el arriendo. Me carga más pensar que a veces no hay para pagar el arriendo de la iglesia. Más que a veces sentir carga por las almas. Y se supone que Dios estableció esta iglesia es para que sienta carga por las almas y no por el arriendo. Y eso es duro. Me estoy predicando a mí mismo, estoy hablando algo de mí mismo. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Porque las almas o ganar almas, si es de vida o muerte. Alguien dijo así acerca de la predicación, que cuando uno predica un mensaje, el cielo y el infierno esperan el resultado. Tremendo, ¿no? El cielo espera un resultado salvífico, que los que escucharon esa palabra se conviertan, y el infierno también espera que lo que tú predicaste no sea escuchado para que la gente se pierda. Y eso tiene que ponernos a pensar. Entonces, si hacer discípulos es de vida o muerte, la pregunta es, ¿será que el largo de la ropa o lo ancho de la ropa importa? ¿Será que el tatuaje importa? Esas son las cosas que a mí me gustaría confrontar a la misma iglesia. No, no le predicamos porque tiene un tatuaje, entonces ya está en el infierno. Acá en la iglesia tenía un chico, yo les he contado, una persona que se convirtió al evangelio y antes de Cristo tenía tatuajes de candela en las manos, de candela. Y venía con camisetas a cantar después de convertido. Y, y sus tatuajes de fuego. Y algunos hermanos, uy, el pastor subió al diablo allá al púlpito. Porque hay gente que que piensan que está condenado cuando es un alma que se ha convertido a Cristo de todo corazón. Es ahí donde yo vuelvo y digo, hacer discípulos es de vida o muerte. ¿Será que el largo de la ropa o el ancho o el cabello largo o el comer cerdo o no, o el género musical importan a esas alturas de la vida cuando hablamos de hacer discípulos? ¿Por qué nosotros segmentamos? Si el mensaje de la gran comisión es ir por todo el mundo. No sé si me estoy haciendo entender con esto. ¿Será que el Espíritu Santo no tiene el poder para redarguir lo que quiere redarguir en el corazón de cierta persona? ¿Será que el Espíritu Santo no tiene el poder para hacer entender a cierta persona acerca de lo que esté haciendo si ya es un creyente? Si tú eres un creyente realmente nacido de nuevo, créeme que el Espíritu Santo te va a redarguir y no te va a dejar en paz. Si estás haciendo o cometiendo errores, el Espíritu Santo te va a inquietar en el corazón. Ese es el trabajo y ese es el margen de la fe. Desde hace un tiempo, desde hace unos años, mi oración es: Espíritu Santo, guíame a lo que es correcto. Guíame a lo correcto. Le invito a que haga también esa oración. Espíritu Santo, dime qué es lo correcto. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es lo que a ti te agrada que yo haga? ¿Cómo te agrada que hable? ¿Cómo te agrada? El Espíritu Santo tiene el poder para redarguir el corazón.
La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo guía. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu Santo habla. ¿Por qué le queremos poner ayudantes al Espíritu Santo? ¿Por qué algunos quieren pasar por el Espíritu Santo? Esforzarse en realmente lo que debemos hacer. Debemos no dejarnos desenfocar en medio de un mundo lleno de fábulas y supersticiones. De verdad, le voy a decir esto que es tragicómico, pero es más trágico que cómico. Pero a mi WhatsApp llegaron algunas preguntas de ciertos creyentes, no de esta iglesia. Venga, pastor, ¿el papa que viene es el papa negro? No sabía si sentarme a llorar o no sé, exacto. Porque ese tipo de supersticiones están haciendo que la gente se desenfoque de Cristo. Hermano, a usted a mí no me mandaron a eso. Que si se va a acabar el mundo, mi hermano, llevamos 2000 años sabiéndolo. O no nos preparamos todos los días de la vida para la venida de nuestro Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Gente que le encanta ponerle que el anticristo es fulanito de tal. Hermano, hay gente que le encantan ese tipo de mensajes. Que la bestia es la mujer. No, mentiras. No. Que la bestia es no sé quiéncito. Que el último no sé dónde. Mi hermano, por estar pendiente de cosas supersticiosas, de fábulas, de supersticiones, nos estamos perdiendo de predicar el evangelio a almas que todavía no lo conocen. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Mi hermano, esto es lo que realmente debemos hacer, y por eso el texto dice: palabra fiel es esta y digna. Concéntrese, enfóquese en lo que deben hacer. A las personas nos encantan las supersticiones, y entre más místico mejor. Y eso es una realidad. En serio, hoy en día no tanto, pero aún continúa siendo. Pero el cristianismo llegó un tiempo, hace unos años atrás, que el predicador, entre más títulos tuviera, mejor. Entre más profeta, entre más apóstol, entre más le dijera cosas a la gente. Y la gente esperaba las grandes ministraciones, no por la palabra, sino por lo que la persona decía. Supersticiones, porque entre más místico, más nos gusta. Y que yo sepa, el Señor no dejó cabos sueltos. Lo que es más relevante para Dios es claro en la palabra. No lo dejó a la superstición. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él más tenga vida eterna. Pregunta, ¿la salvación es clara o es confusa? Clarísima. ¿Creer en quién? En Jesucristo. ¿Por qué nos gustan las supersticiones si lo que es importante para Dios es claro en la Biblia? No sé si me estoy haciendo entender. Pastor, ¿qué dice usted? ¿Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en la tierra? Es que fulanito dice tal y se pelean por eso, mierda. Voy a preguntarle, ¿de qué le sirve a usted saber o no si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en la tierra? ¿Eso incide en su salvación? ¿Eso lo salva? Entonces, ¿por qué nos enranchamos en cosas? ¿Qué le gusta leer? Listo, lea, investigue, pero no se enranche. No lo vuelva una pelea con otros creyentes. ¿Qué dice el texto? La palabra nos dice que no nos metamos en discusiones, que no nos metamos en pleitos y en palabrerías que no edifican. Vuelvo y digo, por eso el ministerio de Pablo y de esta gente estaba súper claro. Pablo se esforzaba para que precisamente esos religiosos y esos fariseos se convirtieran, porque él los amaba. Y le voy a decir una cosa, ya voy cerrando con esto. El evangelio liberador ya tiene enemigo, y el enemigo es Satanás. No seamos enemigos del evangelio liberador. No le coloquemos cargas a la gente que no.
¿qué haces tú yendo, queriendo ganar un alma y tú metiéndote con la virgen en la que él cree? ¿Por qué lo haces? Preséntale a Cristo. ¿Será que el Espíritu Santo en el camino no lo va a redarguir? ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo? Predicarle a Cristo, predicarle a Jesús. Y por eso tenemos que esforzarnos en lo que es correcto. Hay cosas que son de la fe y hay otras que son de madurez. Asume con doctrina lo que es fundamental y asume con madurez lo demás de la vida. Si crees en Cristo con todo tu corazón, la Biblia dice que serás salvo. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo duda? ¿Por qué le queremos añadir más retazos? ¿Por qué queremos predicar? ¿Por qué queremos predicar? Si crees en Cristo serás salvo, pero también debes hacer lo siguiente. ¿Por qué creemos? ¿Por qué queremos añadirle a la salvación un párrafo más? Si la salvación es clara. Creer en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo la palabra? Así que relacionarnos con el Espíritu Santo nos hace fehacientes, nos hace crédulos y nos hace maduros como el carácter de Pablo. Y quiero aprovechar cosas de este mes para nosotros de la pentecostalidad que hemos estado hablando del Espíritu Santo. Dejemos de pensar que la experiencia con el Espíritu es solo hablar en lenguas, es solo llorar, es solo temblar. La experiencia con el Espíritu Santo es su fruto, el fruto del Espíritu. Es ser un creyente maduro. ¿Sabe cuándo uno nota más a una persona que está llena del Espíritu? No cuando ora o está en un escenario de administración, sino cuando habla y se toma un café con ella. Ahí uno sabe más si está llena o no. Por sus reacciones, por su manera de contestar, por su manera de ser, por su manera de enfrentar los problemas. ¿Sabe cuándo uno sabe si una persona está llena del Espíritu Santo? Cuando se encuentra bajo presión. Ahí se sabe. Cuando lo que más te irrita, Dios te lo coloca al lado para sacar de ti lo que hay. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Sale de verdad la llenura del Espíritu Santo? Porque es que hemos estado dando mal testimonio. Te voy a decir qué mal testimonio estamos dando. Los mismos creyentes que venimos a las vigilias, a los ayunos, que nos revolcamos aquí supuestamente llenos del Espíritu Santo, que hablamos en otras lenguas, que nos caemos, que profetizamos, cuando llegamos a casa estamos discutiendo con la esposa, estamos pegándole a los hijos, estamos siendo malos vecinos. No se nota que estamos llenos del Espíritu Santo. Que digan que estamos llenos porque tuvimos una experiencia sobrenatural, que dice que es sobrenatural en la iglesia. Y en esto es en que tenemos que nosotros perseverar, en la madurez. El Espíritu Santo, si algo nos ayuda, es a ser maduros. El Espíritu Santo te da humildad. El Espíritu Santo no te hace sentir más que los demás. El Espíritu Santo te da carácter. Y esto es algo que tenemos que nosotros hacer. Yo considero algo, que todos en este lugar llevamos un fariseo por dentro. Un legalista, un religioso, que necesita convertirse a Cristo. Todo fariseo necesita conversión, necesita convertirse. Y sabe, es triste ver que en la Biblia se convertían más los gentiles que los fariseos. Pero hubo algunos. Pablo era un fariseo que se convirtió. Ay, qué rico. Y después de una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9. Pero también quiero decirte una noticia un poco trágica, y es que rehabilitarse de ser religioso y de ser legalista no es fácil. No es fácil. Es duro. Es duro porque la Biblia dice así de unos fariseos que habían creído. Dice la Biblia: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jesús se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ellos creían, pero todavía en su interior había la necesidad de seguir siendo fariseo. Y a eso me refiero, de que aquellos que llevamos tal vez algunos años siendo creyentes, de pronto en algún momento de la vida llegamos a ser religiosos. Rehabilitarse y convertirse de ser religioso no es algo tan fácil, pero es posible. Pero quiero cerrar con un fariseo que yo creo que se convirtió.
Digo que yo creo y quiero hacer la salvedad porque la Biblia no dice que se convirtió. Pero yo creo que sí. Y yo creo que sí por algunas pinceladas y por algunas actitudes que él tuvo. Señoras y señores, les estoy hablando de Nicodemo. ¿Alguien conoce a Nicodemo? ¿Sabe quién es él? Nicodemo era uno de los altos fariseos que buscó a Jesús de noche y al cual Jesús le dijo el versículo que recitamos hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes qué dijo él? Él dijo así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. En el corazón de Nicodemo había la lucha. Era un religioso que quería guardar la ley, pero que se estaba dejando cautivar por Cristo. En su corazón el Espíritu Santo estaba trabajando. Y ahora, un día defendió a Jesús cuando lo querían arrestar y lo querían prender. La Biblia dice que Nicodemo trató de defender a Jesús diciendo estas palabras. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús, y dijo: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Los fariseos querían condenar a Jesús y Nicodemo lo defiende diciendo: no le podemos dar la oportunidad de que se defienda. Pero Nicodemo también aparece después de que Jesucristo fue crucificado. La Biblia dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, para ungir el cuerpo del Señor. Nicodemo fue uno de los que se presentó cuando bajaron el cuerpo de Cristo. Y si trajo estos presentes es porque él sabía algo internamente. Y yo creo que Nicodemo se convirtió. Yo creo eso. Y eso me conmueve. Me conmueve mucho porque él vino a buscar a Jesús de noche para que nadie lo viera. Porque tenía miedo de creer. Tenía miedo. ¿Y cuántos de los que están aquí en algún momento tuvimos miedo de creer? Miedo de dejar la religión tradicional en la que nos enseñaron. Miedo de defraudar a nuestros padres. A mí me costó la enemistad con mi padre un tiempo por creerle a Cristo. Hoy en día ya es diferente la cosa, pero al inicio fue así. Y él vino de noche. Y yo creo que se convirtió. Así que a esa parte legalista, religiosa nuestra, que a veces quiere ponerle más arandelas a la fe, la idea es que se convierta al Señor. Y que seamos maduros para tratar con madurez las cosas que son de madurez y tratemos con fe las cosas que son de fe. Para no dejar cabos sueltos, lo que es relevante y doctrinal para el Señor en la Biblia es claro. Está claro como el agua. No se dejaron cabos sueltos. Por eso lee la palabra, estúdiala. Por eso camina con el Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo es algo que realmente nos edifica. ¿Estamos de acuerdo? Padre, en esta hora te queremos dar gracias por este mensaje. Y queremos terminar este tiempo, este hermoso tiempo, por cierto, dándote gracias. Dándote gracias porque definitivamente tú eres claro con nuestra vida. Señor, deseamos con ímpetu caminar hacia tu verdad. Señor, y gracias porque también es importante aclarar que con este mensaje y con esta palabra no estamos siendo libertinos. No estamos liberándonos a llamar a lo malo bueno. No. Señor, estamos queriendo volver a la línea de tu espíritu. Queremos volver a la madurez
que como creyentes necesitamos tener en tu palabra. Señor, gracias, porque yo creo firmemente y en este lugar creemos que tu Espíritu Santo es suficiente para redarguir el corazón de aquel que está pecando. Y aprovecho este momento, Espíritu Santo de Dios, para pedirte que por favor redarguyas el corazón de todos los que estamos aquí. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos por si alguno de los que está aquí está haciendo en lo oculto cosas que son pecado. Convéncelo de que debe dejar eso. Llévalo al arrepentimiento. Llévanos a todos. Ayúdanos con esos puntos ciegos que tenemos, los cuales no alcanzamos a vernos en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestras palabras, Señor, que te desagradan. Espíritu Santo, muéstranos eso para que lo cambiemos. ¿Y qué tal si oras diciéndole, Espíritu Santo, guíame hacia la verdad? Si tú oras de esta manera, tu vida espiritual será saludable porque le estás pidiendo al mismo Espíritu que te guíe. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que guíes a todos los que estamos aquí. Guíanos hacia la verdad de tu palabra. Guíanos a hacer lo correcto. Guíanos hacia la sana doctrina. Guíanos hacia la madurez. Guíanos a no detenernos en fábulas como si fueran doctrina. Guíanos a detenernos en la santa doctrina, Señor, con toda fe, con toda credibilidad y practicarla. Ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, no simplemente habladores o oidores, sino practicantes activos. Ayúdanos a temerte, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser gente, Señor, que promueva la salvación y no que coloque cargas en las personas para que no la alcancen. Padre, yo te pido que esta iglesia sea una iglesia que gane almas para ti. Ayúdanos a llevar a la gente a tus pies, aquellos que todavía no te conocen. Danos carga por el perdido. Cuando digo carga, Señor, sabes que me refiero a sentir dolor, a sentir el llamado, a sentir la necesidad de ir a hablarles de ti, no para condenarles, sino para hablarles del mensaje de salvación. Espíritu Santo, ayúdanos. Necesitamos enfocarnos en ello. Ayúdanos a esforzarnos en lo que realmente importa e interesa. Quita de nosotros, Señor, toda religiosidad que nos hace daño. Quita de nosotros todo legalismo que nos hace daño. Quita de nosotros también todo libertinaje que nos ha hecho daño. Señor, perdónanos porque también hemos sido de extremos y los extremos son malos en esto. Ayúdanos a caminar por la línea del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, gracias por hablarnos. Espíritu, convéncenos. Espíritu, toca nuestras vidas y nuestros corazones. Llévanos a ser fieles a ti. Te queremos adorar y yo te quiero pedir, Espíritu Santo, algo especial. Y es que por favor nos ayudes a realmente mostrar un carácter de la llenura tuya, del bautismo tuyo. Que cuando hablemos, que cuando nos comportemos, que cuando reaccionemos, realmente demostremos que estamos llenos del Espíritu Santo. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias porque eres fiel y maravilloso y descansamos en tu poderosa palabra, en tu poderoso amor. Señor, asimismo salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Bendecidos, llenos de ti, también para bendecir. Gracias, gracias Señor, porque deseas que cada día nos convirtamos más a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabe al Señor.